Pues muy bien, hermano Luis, muchas gracias por el saludo. Yo llegué aquí con ánimo, cantando alabanzas al Señor. Y luego el hermano empieza a hablarme de criar adolescentes y se me ha bajado el ánimo de un solo golpe. Madre mía, ya no tengo ganas de predicar. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Un gozo estar aquí con vosotros, amados. Sí, en efecto, va a salir el bebé en marzo. Es una niña, nos comentaron la semana pasada, y un nombre bíblico, Chloe. Así que estéis también orando por nosotros y apreciamos mucho el cariño del pueblo de Dios. Pues bien, amados, vamos a arrancar hoy. El título de mensaje en esta mañana es La excelencia de Jesucristo. La excelencia de Jesucristo. Y vamos a abrir la Biblia en Hebreos 7, Hebreos capítulo 7. Voy a exponer el versículo 1 del capítulo 8, pero para saborear el contexto, empezaremos pues con el capítulo 7 en esta mañana. Hebreos 7, leyendo de 22 en adelante. La excelencia de Jesucristo. Hebreos 7:22 dice lo siguiente: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Repito el versículo 1, eso lo vamos a exponer en esta mañana. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo es magnífico. Jesucristo es incomparable. Arranco con una cita del puritano John Flavel, que dijo lo siguiente: No hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al astrónomo griego Eudoxo le impresionaba tanto la gloria del sol que pensaba que había nacido para contemplarlo. Con más razón debe el cristiano considerarse nacido para contemplar y deleitarse en la gloria del Hijo unigénito de Dios. Ahora queremos pues predicar sobre la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Solus Christus. Los reformadores estaban obsesionados con nuestro Salvador. Antes de arrancar con la exposición, un par de datos de interés sobre la carta de Hebreos, una carta bien misteriosa. Sabemos pocas cosas acerca de esta carta. ¿Cuándo fue redactada la carta? No lo sabemos. Ni Mark Dever, ni Israel Sanz, nadie lo sabe. Podemos pensar que fue escrita antes de la caída de Jerusalén, pero no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Quiénes fueron los destinatarios de la carta? Nadie lo sabe. Ni Andrés Birch, ni Patricio Ledesma, ni Samuel Barceló. Nadie lo sabe. A lo mejor Persia, Italia, Palestina tal vez. No lo sabemos. ¿Quién redactó la epístola? Nadie lo sabe. Ni siquiera, pues yo sí lo sé, pero nadie lo sabe. Pablo, Silas, Timoteo, Clemente. Yo sí sé quién escribió la carta a los Hebreos. El Espíritu Santo de Dios. Palabra de Dios redactada por el poder del Espíritu Santo.
Es una carta misteriosa. Y ahora vamos a dividir este versículo cristológico en los siguientes 3 puntos. El título es La excelencia de Jesucristo y tenemos 3 puntos. Porque todos vosotros pastores sabéis, si no tenemos 3 puntos, no habrá bendición ni unción en la predicación de la palabra. Primer punto, Cristo glorioso en su persona. Cristo glorioso en su persona. Número 2, Cristo glorioso en sus estados. Cristo glorioso en sus estados. Y número 3, Cristo glorioso en sus oficios. Repito rápidamente. Cristo glorioso en su persona. 2, Cristo glorioso en sus estados. Y número 3, Cristo glorioso en sus oficios. Empecemos pues con Cristo glorioso en su persona. El versículo 1 de Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El autor aquí se refiere a lo que venía diciendo. Los primeros 7 capítulos de la carta están dedicados a demostrar la excelencia y superioridad del Señor Jesucristo. Él quiere exaltar y ensalzar la persona del Señor Jesús. Y el mensaje que nos está dando el autor es que Cristo en su persona está haciendo algo que el antiguo pacto no podía hacer. Perdonar los pecados, quitar nuestra inmundicia. Una cita de John MacArthur. La necesidad de sacrificios nunca terminó en el antiguo pacto, debido a que el pueblo y los sacerdotes continuaban pecando. La necesidad de toda la humanidad consistía en tener un sacerdote perfecto, un perfecto sacrificio que de una vez y para siempre quitara el pecado. Y la provisión de Dios de ese sacerdote y sacrificio perfecto en Cristo es el mensaje central de Hebreos. Así es, te amamos hermano John, gracias por esta excelente cita. Cristo es el sumo sacerdote por excelencia por 2 razones. Porque en su persona combina 2 naturalezas. Es divino y es humano. Voy a quitar este micrófono porque lo he pegado ya 2 veces. Divino y humano. Vamos a empezar con la divinidad de Cristo a partir de Hebreos y luego la humanidad. Si abrimos Hebreos capítulo 1, tenemos una defensa gloriosa de la deidad del Señor Jesucristo. Y vamos a usar 4 versículos que el teólogo, el campeón de la teología protestante, Juan Calvino, empleó en su institución para defender la divinidad de Jesucristo. Es Hebreos 1 y versículos 3, 6, 8, 10. 3, 6, 8, 10. 3, 6, 8, 10. Podría ser una canción para el nuevo disco de Samuel Barceló. Versículo 3 dice lo siguiente, capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! No se podría elaborar de forma más perfecta la divinidad del Señor. Una muestra de que Cristo es todopoderoso. Versículo 6, Dios está hablando diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién puede recibir oración sino Dios mismo? Yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria no daré a otro. Pero Dios sí da gloria a Cristo y manda que Cristo sea glorificado, porque Cristo no es otro. Cristo es Dios mismo, la segunda persona de la bendita Trinidad. Cristo es Dios. Versículo 1, pedazo de versículo. El Padre del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Os dais cuenta, hermanos, lo que está pasando aquí en el versículo 8? El Padre se dirige al Hijo llamándole Dios. Tu trono, oh Dios. En mi humilde opinión pelirroja, este versículo constituye la mayor defensa de la deidad de Jesucristo en toda la Biblia. El Padre tacha al Hijo de Dios. ¡Wow! Gloria al Señor. Y versículo 10, hablando de Jesucristo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Aquí el autor está citando el Salmo 102, versículo 25, un salmo dirigido a Dios, y el autor lo aplica a Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo es más que un simple Mesías, es más que un simple hijo de hombre. Él es Dios manifestado en carne. 3, 6, 8, 10. Y también un versículo que Calvino no menciona es el versículo 2, donde vemos que también el Padre crea todo por medio del Hijo, una vez más defendiendo la doctrina de la divinidad de Cristo. Si no tuviéramos ningún otro capítulo en toda la Biblia, Hebreos 1 sería suficiente para defender la deidad de Cristo. Y ahora pasamos a su humanidad y saltamos al capítulo 2. Hemos establecido que Jesús es Dios según el autor de los Hebreos, pero también es hombre, es un ser humano. En Hebreos 2 haremos mención de 5 versículos que defienden esta idea. Hay más, pero por amor al tiempo mencionaremos 5. Primero, versículo 9, dice lo siguiente, capítulo 2. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ser hecho un poco menor que los ángeles equivale a decir que fue hecho hombre. Es un hombre porque el hombre es inferior a los ángeles. Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, una defensa de la humanidad del Salvador. Versículo 13, Jesús está aquí hablando. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Hijo de Dios se dirige a los suyos como hermanos, dando a entender que se ha identificado con nosotros en cuanto a nuestra condición humana. En la Biblia el Padre nunca nos llama hermanos. En la Biblia el Espíritu Santo nunca nos llama hermanos. Pero Dios el Hijo sí nos llama hermanos, porque fue hecho un poco menor que los ángeles, compartiendo nuestra condición humana. Versículo 14, esto ya es explícito. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿A qué se refiere aquí de lo mismo? De carne y sangre. Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Esto es al diablo. Increíble. Cristo tomó una naturaleza humana y por esta razón, después de su resurrección, pudo decir a Tomás: ven aquí, pon tus dedos ahí en mis manos, toca aquí mi costado. Por esta razón también en su cuerpo de resurrección, Él comió un pez asado y un panal de miel y comió delante de los discípulos porque tenía un cuerpo humano. Cristo es Dios, pero simultáneamente es hombre. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Una vez más, Cristo hecho semejante a nosotros, sus hermanos. Es decir, como hombre desempeña el papel de sumo sacerdote. Y finalmente, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra prueba indubitable de la humanidad del Salvador Jesús. Fue tentado en su naturaleza humana. Nos acordamos del desierto y se acerca a Él el diablo cuando el pobre Señor no está reventado, 40 días ayunando, y el diablo no se le presenta el primer día, ¿no? Cuando tiene ganas voy a ayunar un mes entero y viene cuando está cansado, hambriento, hecho polvo, y 3 tentaciones. Oye, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, salte del pináculo del templo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti. Si postrado me adorares, todo esto yo te daré. ¿Y qué hizo Cristo en cada caso? Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo salió corriendo con la cola entre sus 2 patas. Cristo fue tentado porque Cristo es un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, y no hemos salido de los primeros 2 capítulos de la carta de los Hebreos. Bien, muy bonito a nivel teológico, excelente, guay, chulo, pero ¿qué implicación tiene esto para mi vida y mi ministerio?
¿Por qué es tan importante defender la plena deidad de Cristo y la plena humanidad de Cristo juntos, con una confesión de fe protestante? Primero, humanidad. Es importante defender la doctrina de la humanidad de Jesús, porque por medio de su humanidad se identifica con nosotros y como Mark nos predicó anoche, puede ser nuestro sustituto. En palabras de Luis Berkhoff, solo como hombre podía Jesús ser nuestro sustituto y como tal sufrir y morir. Y solamente como hombre sin pecado podía pagar por los pecados de otros. Un hombre ocupa el lugar de otro hombre. ¿Y por qué es tan importante la divinidad de Cristo? Pues es importante porque por medio de su divinidad, su sacrificio tiene vigencia eterna. No es la sangre de un toro, de un macho cabrío, y tú presentas tu ofrenda por tu pecado, y luego la siguiente vez que vuelvas a pecar, ofreces otro sacrificio. Porque es sangre de animales, sangre finita. Pero puesto que la ofrenda fue de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, esta sangre tiene eficacia eterna. Es decir, que no solamente fueron perdonados los pecados de Pablo, Pedro, Tomás, por la sangre de Cristo, sino que simultáneamente todos los pecados de los santos del antiguo pacto fueron perdonados por la mismísima sangre. Abraham está en el cielo hoy por la sangre de Jesucristo. Moisés se encuentra salvo en esta mañana debido a la sangre de Jesucristo. David está en el cielo gracias a la ofrenda expiatoria del amado Hijo de Dios. Y hay más hermano, hay más. No solamente los santos del antiguo pacto fueron perdonados por la sangre de Cristo, no solamente los santos del primer siglo fueron perdonados por la sangre de Cristo, los santos que vivimos en 2017 nos encontramos perdonados por la mismísima sangre, porque es la sangre del Hijo unigénito de Dios. Y si el Señor tardare 1,000,000 años más antes de volver, los santos aquí congregados en 1,000,000 de años seguirían siendo perdonados por la misma sangre, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios, eternamente eficaz, inmutable, gloriosa. Si no fuese por la divinidad de Jesucristo, no podríamos ser perdonados por Él. Sangre de un cordero sin mancha, sangre preciosa, como dice Pedro, 1 Pedro 1:19. Ningún ser humano recibe vida eterna si no es a través de la sangre preciosa del Salvador Jesús. Gracias pues a la divinidad de Jesús por un lado y a su humanidad por el otro, Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Como dijo William Plummer, Cristo puede poner su mano sobre Dios al igual que sobre los pecadores. Conoce la voluntad de Dios y los derechos de Dios y conoce los pecados y la necesidad del hombre. Y Cristo no traicionará a ninguna de las dos partes. Esta doctrina de la doble naturaleza de Cristo ha de provocar un canto de alabanza en los corazones del pueblo de Dios. Nosotros como regenerados tenemos que tener una discoteca evangélica montada en el alma todos los días de nuestra vida. La gente del mundo se aburre, van a la discoteca el sábado por la noche, el viernes por la noche, pero tú y yo, hermanos, tenemos una discoteca montada todos los días de la semana, porque Cristo es glorioso, incomparable y excelente en todas las cosas. Gloria a Él por su deidad, gloria a Él por su humanidad. Solus Christus, solo Él y nadie más. Alabado sea el Señor. Pasemos pues al segundo punto en esta mañana. Cristo glorioso en sus estados. Hemos hablado de la persona de Cristo, deidad y humanidad. Ahora Cristo glorioso en sus estados. El 8.1 que estamos usando como base dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, el Salvador actualmente está sentado a la diestra del Padre, glorificado, exaltado, sobre todo, ensalzado. Pero antes de poseer o recibir
esta exaltación tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Y por lo tanto, en los libros de dogma protestante o teología evangélica, encontrarás una división en cuanto a los estados de Cristo. Y son dos: la humillación del Señor, el estado de humillación, y el estado de exaltación o glorificación, dependiendo del libro que consultes. Humillación y exaltación. Empecemos pues con la humillación. La humillación del Señor arranca con su encarnación. Él es Dios. Él está disfrutando de la gloria que compartía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero según Hebreos capítulo 2, Él se hace hombre, humillándose a sí mismo. ¿Qué pinta Dios haciéndose un ser humano? Y no solamente nacido de mujer, según Gálatas 4:4, sino nacido bajo la ley. Pero si la ley depende de Cristo, y Cristo nace sometiéndose a la ley, ¿con qué propósito? Con el fin de cumplir la ley, con el fin de imputar a los suyos su justicia y mérito perfecto. Cristo es Dios, y no solamente nace en una condición humilde, sino que se somete a la ley para cumplir toda justicia. Jesús nace. ¿Y dónde nace? No nace en Roma, en una familia imperial con influencia y poder. No nace en Atenas, la capital de la filosofía griega. No nace en Jerusalén, en una familia prestigiosa entre los fariseos o saduceos. Nace en un pueblo insignificante llamado Belén. Belén. Belén, ¿qué es Belén? Nadie sabía que era Belén. Y no solamente esto, una madre insignificante, María, una mujer que nadie conocía, y nace incluso, dice la Biblia, que lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Lucas 2:7. El Hijo eterno de Dios, disfrutando de la gloria con el Padre, nace de mujer, bajo la ley, nacido en un pesebre que olía a orina de vaca, excremento de caballo. ¿Qué hace Dios mismo aquí en un pesebre? No tiene sentido. Y esto es lo que Martín Lutero posteriormente va a llamar teología de la cruz. La gloria de Dios revelándose, dándose a conocer, poniéndose a manifiesto a través de aquello que no es glorioso. En lo vil vemos la gloria de Dios. Y Cristo se encarna. Y además de nacer, empiezan los problemas. A veces tenemos un entendimiento defectuoso pensando que los problemas de Jesús empezaron cuando arrancó su ministerio público. No fue así, hermanos. Los sufrimientos del Salvador empezaron nada más ser engendrado y nacido en este mundo. ¿Qué hizo Herodes? Nada más nacer Jesús. Quería linchar al Señor. Y por lo tanto, el ángel le dice a José: oye, José, hay que ir a Egipto porque Herodes va a procurar matar al niño. Y Cristo va a esconderse con su familia en Egipto. Hermanos, ¿habéis oído bien? Dios huyendo a Egipto. Humillación. Su ministerio de humillación. Querían matarlo desde el principio. Pero así fue la profecía del hermano Simeón, que coge al niño en sus brazos. Este está puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y será señal que será contradicha. Cristo iba a ser desde el inicio una persona problemática. Iba a levantar pasiones. Y luego cuando empieza su ministerio público, wow, madre mía, lo que tuvo que soportar nuestro amado Señor. Todo lo que vemos en los evangelios son problemas, peleas y pleitos. Enemigos por todos lados. Empieza a predicar en la sinagoga de Nazaret. Y después de predicar el sermón, la congregación coge al Señor, le lleva a una cuesta donde estaba fundada la ciudad con el fin de despeñarle. Hermano pastor predicador, ¿cuándo fue la última vez que tú predicaste con tanto poder del Espíritu Santo, con tanta autoridad de parte de Dios, que tu congregación quería matarte después de predicar? Fíjate cómo habrá sido ser el Señor Jesucristo. Y no solamente esto, desde aquel momento en adelante, a partir de encontrarse con el diablo en el desierto, siempre en conflicto, siempre levantando pasiones. Es difícil para nosotros creer que Jesús fomentaba tanta polémica,
pero es porque tú y yo en la época posmoderna, siglo XXI, hemos domesticado a Jesús, al niñito Jesús. Hoy día Jesús no es el soberano de las Sagradas Escrituras. El Jesús que predicamos en esas convenciones y conferencias evangélicas es un Jesús muñeca Barbie, es un Jesús mariposita, es un Jesús osito de peluche que va vestido de rosa queriendo comernos a todos a besitos, bailando a la sevillana. Este no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia decía cosas bien fuertes y por lo tanto lo crucificaron. Si tú eres un servidor del Evangelio, si tú eres un seguidor de Jesucristo, vas a tener adversarios, vas a tener enemigos. Y si tú eres un siervo de Dios y no tienes enemigos, yo dudo mucho de que estés siendo fiel a la proclamación de la palabra de Dios. Ser un seguidor de Cristo equivale a tener enemigos. Ay de ti, Will Graham, cuando todos los hombres hablan bien de ti, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, evangélicos protestantes, cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían con los padres con los falsos profetas. En Lucas 6:26. No es posible seguir a Cristo y no tener enemigos, fariseos a la derecha y saduceos a la izquierda. Imposible. Y si tú y yo vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir por la palabra que predicamos. Tenemos que dar nuestras vidas por el mensaje. Predicar el Evangelio conlleva esto, predicar el Evangelio, pero conlleva sufrir por el Evangelio que predicamos también. Y los enemigos del Señor no descansaron hasta clavarlo en la cruz, usando chantaje político, diciendo a Pilato: oye, tú no puedes soltar porque él que se autoproclama rey, a César se opone. Y luego, crucificado, nuestro inocente e impecable Salvador, ahí mismo no le dejan en paz esos cantamañanas. Oh sí, si eres el Mesías, desciende y creeremos en ti. A otros salvó, a ver si puede salvarse a sí mismo. Cristo muere totalmente humillado, odiado, aborrecido, detestado por la sociedad que le rodeaba. Jesús no era un predicador popular. Y para coronar su humillación, sepultado. ¿Qué hace el Hijo de Dios colocado en una tumba? Y esto es lo que hace el hombre y la mujer no regenerado, no regenerada con la verdad de Dios. Quieren matar la verdad de Dios y sepultarla. Hicieron lo mismo en el primer siglo y siguen haciendo lo mismo en pleno siglo XXI. Qué triste, queridos. Servimos a un Salvador rechazado, odiado, detestado. Y queremos nosotros ser populares. Y nosotros queremos recibir el aplauso de España. Las cosas no son así. Vamos a ser rechazados. Se van a burlar de nosotros porque somos seguidores del Salvador. Si yo tuviese que acabar el mensaje aquí, todos entraríamos en depresión. Acabamos con la humillación del Señor. Pero tengo algo más que deciros en esta mañana. Tengo algo más que añadir a la predicación, queridos. El Jesús osito de peluche es popular en el siglo XXI, pero el Jesús de la Biblia no es popular. Predica la palabra de Dios y ya verás lo que la gente te dice. Pero este Jesús rechazado, sepultado, odiado, dice Romanos 8:11, Dios envió el Espíritu Santo y resucitó al Hijo de entre los muertos. El Padre vindicó a su Hijo al tercer día. Y de esta manera Dios testifica a los cuatro vientos de que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Oh, Hijo mío, como si Dios le estuviese diciendo aquel día: mi deleite está en ti, Hijo. Eres perfecto, eres intachable, has cumplido el pacto de la redención. Y yo ahora te levanto con mi diestra de poder. Yo me encargaré, Hijo mío, de que tu nombre sea grande entre todas las naciones.
Yo me aseguraré de que toda lengua confiese, de que toda rodilla se doble delante de ti. Te resucito con el poder de mi Espíritu, amado Hijo. Sé exaltado, sé levantado. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza. Te levanto, te resucito, porque eres magnífico e incomparable. El hombre le coloca en la tumba y Dios lo levanta. Cristo es Rey, Él es Señor, poderoso sobre las artimañas del diablo y sus seguidores. Dios no permitió que el alma de Cristo pereciese en el Seol, no permitió que viese la corrupción. Dios corona a Cristo de gloria y honra y excelencia y eminencia. Cristo, el Hijo de Dios. Y si Dios es por Cristo, ¿quién contra Cristo? Y después de su gloriosa resurrección al tercer día, 40 días enseñando a los suyos, y luego ascendió al cielo. Y al entrar en el cielo, el Padre tenía un lugar de preeminencia reservada a su diestra para su amado Hijo. Siéntete a mi derecha, siéntete a mi diestra. Y el Hijo recibe la alabanza del cielo y de la tierra. Cristo exaltado, Cristo el incomparable. ¿Quién es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza? Cristo, Cristo, solus Christus, solamente Jesucristo. Hermano, hermana, quiero que entendáis en esta mañana que Dios el Padre está apasionado por la gloria del Hijo. Quiero que entendáis que Dios el Espíritu Santo está apasionado por la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, si tú y yo edificamos iglesias en base al Evangelio de Jesucristo, la excelencia de Jesucristo, vamos a disfrutar del respaldo divino. Dios se va a deleitar con aquella iglesia, porque el Espíritu Santo no viene con el fin de respaldar nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras estrategias. Él viene con el fin de glorificar a Jesucristo. Hermano predicador, en tu púlpito llena tus sermones de Jesucristo. Predica a Jesucristo por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando estás roncando como un elefante constipado. Predica a Cristo, sueña con Cristo, exalta a Cristo en todo momento y disfrutarás del respaldo del Padre y del Espíritu Santo. Que Cristo sea exaltado una vez más en el púlpito protestante. Pueblo de Dios, pueblo evangélico, regocijaros exclusivamente en Jesucristo. Que sigáis, hermanos, la pasión que caracterizó a Lutero, Calvino, Zwingli o Knox y un ejército más, predicando a Jesucristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el primero, Cristo el último, Cristo el alfa, Cristo el omega, Cristo el que era, Cristo el que es, Cristo el que ha de venir, Cristo el obispo de nuestras almas, Cristo la rosa de Sarón, Cristo el más codiciable entre 10,000, Cristo nuestro escudo, nuestro Salvador, Mesías, Rey, sacerdote. Exalta a Cristo, apasionate por Cristo, Cristo, Cristo. Más allá del evento evangélico que hemos montado aquí, que salgáis de esta conferencia encendidos con un celo vivo por la gloria del Salvador Jesucristo. Y Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo os bendecirán grandiosamente para la gloria de Cristo. Llegamos al último punto. Yo tengo ganas de apagar el sermón aquí y orar y alabar al Señor, pero vamos a seguir, si el Señor me permite. Cristo glorioso en sus oficios. Cristo glorioso en sus oficios. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí tenemos dos oficios de Cristo nombrados: sacerdote y rey. Sumo sacerdote y sentado a la diestra su reinado. Pero hablamos de tres oficios en el mundo protestante, en el mundo cristiano. También es profeta. Y si volvemos a Hebreos 1, versículos 2 y 3, vemos que el autor habla del ministerio profético del Salvador, que no sale aquí nombrado en Hebreos 8:1. Dice en Hebreos 1, 2 al 3, que Cristo nos ha revelado la voluntad de Dios. El profeta es en primera instancia una persona que nos revela la voluntad del Señor. En este sentido, Cristo es profeta. Al decir que es profeta, no estoy negando que sea Dios, porque Hebreos 1, 2 y 3 dicen que es profeta y Dios a la vez. No es ningún disparate decir que Jesucristo sea profeta. Y cuando aludimos a su ministerio profético, estamos refiriéndonos al cumplimiento de la gran profecía dada por Moisés en Deuteronomio 18, 15 y 18. Cuando el Señor dice textualmente: profeta levantaré en medio de sus hermanos como tú, Moisés, pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Cristo es el profeta de Moisés, es el profeta anunciado, el profeta profetizado. Anuncia la palabra de Dios, enseñándonos el camino, y también profetiza de asuntos venideros. Predica de su resurrección, es una profecía. Profetiza de la caída del templo. Profetiza también de su segunda venida. Cristo es nuestro profeta, primer oficio. El segundo, que sí está nombrado aquí en Hebreos 8:1, es sacerdote. Dice el texto: tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. Bien, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? En todas nuestras confesiones de fe protestantes van a deciros que un sacerdote desempeña dos tareas principales, a saber, sacrificar por el pecado e interceder. Sacrificar por el pecado e interceder por los pecadores. La diferencia fundamental entre un profeta y un sacerdote es que el profeta representa a Dios ante el pueblo. Anuncia lo que estoy haciendo en esta mañana. Estoy predicando la voluntad, la sabiduría de Dios a este pueblo. Es una función profética. Pero el sacerdote lo que hace es representar al pueblo delante de Dios. O sea, son oficios ligados pero distintos. Y Cristo entonces sacrifica e intercede. Ahora bien, a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, Cristo no era de la familia de Aarón. Cristo era de la tribu de Judá. En efecto, una gran diferencia. Y otra diferencia clave es que los sacerdotes, según el orden de Aarón, ofrendaban animales. Cristo, cuando presenta su sacrificio, no ofrece ningún animal. El sacrificio es Él mismo. Él mismo se ofrece entregándose al Padre para librar a los que estábamos con miedo, atados por el miedo a la muerte. Y al morir por los pecados de su pueblo, su iglesia, su redil, los suyos, los cristianos ya no tenemos por qué temer la muerte. No podemos ser más condenados. Cristo ha venido a ser autor de eterna salvación, según Hebreos 5, versículo 9, gracias a su muerte expiatoria. Y es muy importante, amados, a la luz de lo que está pasando en España, que volvamos a predicar sobre la muerte expiatoria del Salvador Jesucristo. Jesús no muere, hermanos, como un simple mártir. Jesús no muere dándonos un ejemplo moral a seguir, como están enseñando en algunos centros de docencia aquí en España. No, Cristo muere con un fin expiatorio, para quitar nuestros pecados, según la profecía de Isaías 53, según la carta a los hebreos. Cristo, cuando está en la cruz, está quitando nuestro pecado. Esta verdad hay que defenderla hasta derramar nuestra sangre por ella. Y Cristo, como sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios en lugar de los impíos malvados. Y también intercede. Ofrece sacrificio y simultáneamente intercede. Jesús no solamente oró por los suyos mientras estaba aquí en la tierra.
¿Vosotros sabéis lo que Jesús está haciendo ahora mismo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Está sentado al lado del Padre, intercediendo por los suyos. Oh, qué consuelo. Qué consuelo nos da. Y por esta razón el pueblo protestante, al confiar en el sacerdocio de Jesucristo, no creemos en otros mediadores. No vas a toparte conmigo orando a la Virgen María, ni al Santo Tomás, ni a Santa Ana, no, porque Cristo es suficiente. Él intercede por nosotros y no necesitamos que otra persona que no sea Dios que interceda por nosotros delante del Padre. Cristo es suficiente. Cristo intercede. Y en este punto estamos entrando en el meollo de la disputa en la Reforma Protestante. Porque todo lo que yo os he predicado en esta mañana, hasta este punto, un católico, un papista, podía decir amén a todo. Los católicos creen en la doble naturaleza de Jesucristo, es Dios y hombre a la vez. Los católicos creen en la humillación y la exaltación del Señor en sus dos estados. También creen en sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey. Pero ¿dónde está la diferencia entre el campo protestante y el campo católico? ¿Cuál es la diferencia entre Ginebra y el Vaticano? La diferencia es la suficiencia de Jesucristo. Él es suficiente. Su sangre es suficiente, su obra sacerdotal es suficiente, de modo que no hacen falta otros intercesores. No tenemos que añadir ni quitar nada de la perfecta obra del Señor Jesucristo. Y por esto el protestantismo nació con este lema bendito en su lengua: Solus Christus. No María, no el Papa de Roma, Solus Christus. Tenemos un sumo sacerdote perfecto e inmutable. No hacen falta otros mediadores. Y por esta razón Juan Calvino, cuando escribió su famosa carta a Sadoleto, el cardenal católico, en septiembre de 1539, dijo lo siguiente, y lo cito textualmente: solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Palabra clave de la cita: todo. Repito, solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. ¿Qué dividió Calvino y Sadoleto? La palabra todo. Todo está en Cristo. Cristo es todo en todo. Solo necesitamos Jesucristo. Y por esta razón los protestantes tampoco creemos en la doctrina del purgatorio. Porque cuando Cristo quita los pecados de los suyos, son quitados de una vez y para siempre. Y al morir no tenemos que ir a un lugar imaginario para ser purificados ni purgados de nuestras iniquidades. Porque Cristo ya cargó con la ira de Dios. Quitó todo nuestro pecado. La suficiencia de la obra sacerdotal de Jesucristo es un distintivo fundamental de la fe evangélica protestante. Por lo tanto, nosotros no añadimos nada al sacrificio de Jesús. Y la feliz noticia de la Biblia y de Hebreos es que nuestro sumo sacerdote sigue orando por nosotros. Dice Hebreos 7, versículo 25. Cristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a su ministerio sacerdotal, a su intercesión por nosotros, tenemos la seguridad de salvación. A los que me diste, Padre, no he perdido ninguno, salvo el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17, 12. Judas Iscariote pecó, traicionó al Señor y fue condenado eternamente. Pedro pecó, traicionó al Señor y fue restaurado. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? El ministerio sacerdotal de Jesucristo. La oración eficaz de Jesucristo, porque Cristo ruega por los suyos. Yo no ruego por el mundo, ruego por los que tú me has dado. Y por lo tanto, todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, regenerados y salvados, podéis descansar en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Si la salvación
dependiese de nosotros, la perderíamos en 5 segundos. Pero alabado sea el Señor, estamos en las manos del Padre y del Hijo, y nadie nos va a arrebatar de las manos del Todopoderoso. ¿Habrá alguien más fuerte que Dios aquí? Yo lo dudo mucho, hermanos. Estamos en las manos del Altísimo. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí está la diferencia. La oración sacerdotal de nuestro amado Señor. Si tenemos la garantía entonces de que Cristo derramó su sangre por nosotros y sigue intercediendo por nosotros, podemos tener paz en el alma en medio de cualquier conflicto. Y nuestro mundo se viene para abajo, estamos reventados, y en vez de tener la cara como un caballo deprimido, en vez de tener la cara como si fuéramos ungidos con limón o vinagre de Jerez, nos encontramos alabando y dando gloria y alabanza al Señor, porque nuestra salvación está en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Y para acabar en esta mañana, el tercer oficio, Cristo el Rey. Oh, aleluya, aleluya, Cristo el Rey. Como si ya no fuera suficiente lo que habíamos visto en esta mañana, Cristo el Rey. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, es una cita textual de Salmo 110, versículo 1. El salmo más citado en el Nuevo Testamento. Información gratis, esto no entra en los gastos de la conferencia. Salmo 110:1, el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y es un versículo trinitario. El Padre está diciendo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre está exaltando al Hijo. Cristo entonces ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre su iglesia, sí, pero simultáneamente sobre todo el universo. Ahora bien, si mirásemos con ojos humanos, pareciera que Jesús no estuviese reinando. Salimos de esta conferencia y damos una vuelta aquí por las calles de Madrid. ¿Y qué vemos? Vemos que la maldad triunfa. Vemos que la sociedad está cada vez más perversa y pervertida y depravada. Vemos las leyes viles y abominables que están promulgando. Vemos la sociedad bajo un espíritu de estupor, ceguera y depravación. Y preguntamos: oye, ¿y dónde está el reinado de Cristo? ¿Acaso Cristo no está sentado a la diestra del trono de Dios? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el gobierno de Jesucristo? Incluso dentro del mundo de la iglesia evangélica nos estamos topando con predicadores y teólogos de instituciones reconocidas que se mofan de la muerte expiatoria del Salvador. Se ríen de los que creemos en la resurrección literal de Cristo al tercer día. Se ríen de la inspiración de las Sagradas Escrituras, diciendo que es un tomo de percepciones humanas. Y vemos esto en el mundo y vemos en la iglesia como la maldad va avanzando. Señor, ¿acaso no está Cristo sentado en el trono? ¿Dónde está el reinado del Señor Jesús? Porque Cristo no hace nada al respecto. La buena noticia de Hebreos es que el fin no ha llegado todavía. El Rey Jesucristo es soberano sobre todo. Aunque tú no lo creas, aunque humanamente hablando no lo veas actualmente reinando, Él está reinando sobre todas las cosas. Pero el fin no ha llegado todavía. Y tenemos que recordar que se está acercando el día cuando el Señor ha de volver para demostrar gloriosamente su magnífico poder. Un ejemplo. A finales de la Segunda Guerra Mundial había un grupo de soldados anglosajones encerrados en una cabaña, rodeados de soldados nazis. Eran prisioneros de guerra. Y uno de los soldados tenía una pequeña radio que nadie sabía que la tenía, y se iba enterando de cómo iban las cosas en la guerra. Los soldados estaban reventados, hambrientos, cansados, desnudos,
enfermos, algunos a punto de morir. Y de repente un día el hombre enciende su radio y pilla una emisora que revela que, Rusia, la ex Unión Soviética, había acabado de ganar la batalla definitiva contra el Tercer Reich de Hitler. La noticia llegó de que los días de los nazis estaban contados. El fin se acercaba. Y de repente el hombre que tenía el radio empieza a compartir el mensaje con los otros prisioneros de guerra. Hay enfermizos en la cabaña. Y de repente empezaron a gritar y a bailar y saltar. Y los soldados nazis no entendían nada. ¿Qué ha pasado con estos soldados? Pero veis, queridos, la situación humana no había cambiado para nada. Seguían desnudos, hambrientos, cansados, a punto de morir y enfermos. Pero la noticia de la victoria decisiva cambió todo. Sabían que las fuerzas aliadas habían ganado la batalla y la guerra estaba acabada y Hitler estaba viviendo sus últimos días. La noticia cambió todo. Hermano, hermana, tú estás viviendo en una sociedad vil, abominable, que llama lo bueno malo y llama lo bueno malo. Pero tú tienes una radio y esta radio tiene una emisora celestial. Y te está predicando en esta mañana diciéndote que la batalla ya ha sido ganada. La victoria ya fue conquistada. El león de la tribu de Judá ha resucitado con poder. Está rugiendo con poder. Y todos los siervos del diablo, poneros a temblar. Poneros a temblar. El león viene pronto. El león viene hacia esta cabaña. Cristo es rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, quita de tus ojos del estado de España y de Europa del siglo XXI. Coloca tu mirada en la promesa de Dios. Todo está bien. El rey está en el trono. La maldad está avanzando, por supuesto que sí. Pero este reino tiránico del diablo está en sus últimos días. Los días de Satanás están contados. El rey viene. El rey viene. Y yo estoy escuchando los rugidos ahora mismo. El Señor está levantando un pueblo y volverá por una iglesia preciosa, una novia preparada para las bodas del Cordero. Viene nuestro rey, nuestra esperanza. Y su nombre no es un gran predicador evangélico, no es una denominación protestante. El nombre de nuestra esperanza es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Para recapitular todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos el texto por última vez. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hoy hemos hablado de tres verdades. Empezamos hablando de Cristo glorioso en su persona, hablando de su deidad y humanidad, enseñando que sin su divinidad su sacrificio no tendría valor eterno, sin su humanidad no podía ser nuestro sustituto. En segundo lugar, hablamos de los estados de Jesús, su humillación y su exaltación. Y hemos acabado hablando sobre los oficios de nuestro bendito e impecable Salvador. Él es profeta porque anuncia la voluntad de Dios. Él es sacerdote porque sacrifica por los pecados e intercede. Y número 3, Él es rey porque está glorificado. Y estamos esperando dentro de muy poco la segunda venida del león de la tribu de Judá. Demos la gloria y las gracias a nuestro Salvador. Oremos en esta mañana. Señor Padre, te damos gracias por las Escrituras. Al exponer estas verdades, nos invade, nos entra un gozo en el alma, Señor. Nos entran ganas de brincar, de saltar de gozo al considerar la obra cabal y perfecta de nuestro amado, incomparable, indescriptible Salvador Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias por la divinidad de tu Hijo, por la humanidad de tu Hijo. Gracias, Padre, por haber ideado el Evangelio. Señor, nadie te obligó a ti a salvarnos.
Tú pudiste habernos dejado a todos perecer en nuestro primer padre el día que comió del fruto en el huerto. Alabado seas por tu misericordia, amor y gracia, siendo tan compasivo, decidiendo salvarnos cuando no lo merecíamos. Alabado seas por Jesucristo. En segundo lugar, te damos gracias también por su exaltación y por su humillación. Gracias, Señor. Es difícil entender cómo tu Hijo pudo haberse sometido a nacer de mujer, nacer bajo la ley, nacer en un pesebre que olía mal. Señor, nacer para luego ser rechazado, odiado y detestado donde quiera que iba. Oh, pero alabado seas, Padre, glorificado seas por haber resucitado a tu amado Hijo al tercer día y decir a los cuatro vientos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedimos que digas lo mismo en esos días en España y que tú respaldes a cada hermano, hermana, que esté compartiendo tu palabra por las calles, evangelizando. Respalda su proclamación de Cristo para que los pecadores en Sion se pongan a temblar una vez más, Señor. Aviva tu obra, glorifica a tu Hijo, Señor. Haz correr tu palabra como nunca antes, Señor. Y sálvanos de todo lo falso. Sálvanos del pecado, Padre. Y que Cristo se aleje de nuestro movimiento protestante evangélico. Y en tercer lugar, gracias por los oficios de tu amado Salvador. Gracias por Él ser profeta en anunciarnos tu perfecta voluntad, diciéndonos que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por su ministerio sacerdotal, sacrificando su propia vida e intercediendo por nosotros hasta la fecha. Oh, qué consolación nos das. Oh, esta verdad de la continua intercesión de Cristo es un beso para nuestra alma. Es un abrazo tierno de tu espíritu. Gracias por recordarnos estas cosas. Y finalmente, gracias por el reinado de tu glorioso Hijo. Gracias por reservar, Padre, un lugar de preeminencia para tu glorioso Hijo. Y, Señor, esperamos pronto esta segunda venida. Señor, vemos el estado del mundo en el cual estamos, que te odia, escupe en tu cara. Incluso dentro de tu casa, Señor, estamos viendo cosas abominables, la iniquidad siendo bautizada en tu santo nombre. Oh Dios, levántate, defiende tu causa, huyan tus enemigos delante de ti, limpia los púlpitos en España y que sea predicada la palabra de Dios una vez más, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Maranata. Maranata, ven pronto, Señor, por tu novia. Te esperamos, Señor, y te pedimos que nos des ojos para las cosas celestiales. Libra nuestros ojos de lo mundano, de las cosas pasajeras de esta vida, y haznos, Señor, estar apasionados por las cosas de tu reino. Señor, fortalécenos a todos en Cristo, solamente en Cristo. Y te lo pedimos todo en su glorioso nombre, nuestro impecable Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor. Gloria.